circuito en paralelo, los componentes están conectados de manera que cada uno tiene su propio camino independiente para la corriente eléctrica. Un ejemplo de un circuito en paralelo podría ser batería, la que suministra la energía eléctrica, resistencia 1, conectada en un extremo a un nodo común y en el otro al polo positivo de la batería. Resistencia 2, conectada en un extremo al mismo nodo común que la resistencia 1 y en el otro al polo positivo de la batería. La resistencia 3, conectada de manera similar a las anteriores, formando un nodo común, pero conectada al polo negativo de la batería. En un circuito en paralelo, la tensión a través de cada componente es la misma, pero la corriente se divide entre ellos. La resistencia total del circuito es menor que la resistencia más baja presente. Si se interrumpe un componente en un circuito en paralelo, la corriente puede seguir fluyendo a través de los otros caminos disponibles. Este tipo de configuración es muy común en sistemas eléctricos para distribuir la carga de manera eficiente. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hallamos la intensidad de corriente que fluye en este diagrama, en este circuito. Como decíamos, la intensidad de corriente se divide y el voltaje se mantiene, diferente al circuito en serie, que el voltaje se dividía y se mantenía la intensidad de corriente. Vamos a hallar la intensidad de corriente utilizando nuestra ley de Ohm, que dice que intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, porque tenemos tres resistencias. Como sabemos, cada resistencia tiene una intensidad diferente, para la cual vamos a aplicar la ley de Ohm a cada resistencia. Voltaje sobre resistencia número 1 más el voltaje sobre la resistencia número 2 más el voltaje sobre la resistencia número 3. Tenemos un factor común que es el voltaje, ya que el voltaje se mantiene, pero la intensidad de corriente se distribuye. Entonces para todos va a ser el mismo voltaje, tenemos un factor común. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 12 ohmios. Vamos a utilizar el mínimo común múltiplo para esta operación. Cogemos los valores de las resistencias 4, 6 y 12 y sacamos un mínimo común múltiplo. Vamos a aplicar el que primero podamos utilizar, que sería el 2. Vamos a sacarle mitad de 4, de 6 y de 12. A esta podemos sacarle otra vez mitad de 2 y mitad de 6. Ya no podemos volverle a aplicar el número 2, seguiría el próximo número primo, que es el 3. Vamos a aplicar el número 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Multiplicamos y tenemos el mínimo común múltiplo, que sería de 12. $12 dividido sobre la primera resistencia, que es 4, son 3, más 12 dividido sobre la segunda resistencia, que son 6, nos da 2, y 12 dividido en 12 nos da 1. Tenemos 6 sobre 12, 6 doceavos. A esta fracción podemos simplificarla. Mitad, los números primos, mitad, tercera, quinta. Mitad de 6 y mitad de 12. Nos da 3 sextos o 3 sobre 6. No podemos aplicar nuevamente mitad. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Aplicamos tercera de 3 y tercera de 6.
nos queda 1/2. Entonces decimos que 1 sobre resistencia equivalente, que es nuestra fórmula original, es igual a 1/2. Vamos a pasar al otro lado del signo. Resistencia equivalente que está dividiendo pasa a multiplicar por 1. Y el 1 pasa a multiplicar por el número 2. Tenemos que resistencia equivalente por 1 es igual a resistencia equivalente. Y 1 por 2 es 2. Tenemos una resistencia equivalente de 2 ohmios. Entonces la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. 24 sobre 2 nos da 12 amperios. Tenemos una intensidad total de 12 amperios que circula por todo el circuito, pero sabemos que se divide en 3. Ahora debemos verificar qué intensidad de corriente circula sobre la primera resistencia, qué intensidad de corriente circula sobre la segunda resistencia y qué intensidad de corriente circula sobre la tercera resistencia, apoyándonos en nuestra ley de Ohm, que nos dice que intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad de corriente que circula sobre nuestra primera resistencia es igual al voltaje 24 volts sobre nuestra primera resistencia, que es 4 ohmios. Nos daría una intensidad de corriente de 6 amperios. En nuestra segunda intensidad de corriente de la segunda resistencia tendríamos un voltaje de 24 sobre la resistencia de 6 ohmios. Tendremos 4 amperios. Quiere decir que la intensidad número 2 es de 4 amperios. Para nuestra tercera intensidad aplicamos la misma ley. Voltaje sobre resistencia. Voltaje 24 voltios. Resistencia número 3, que sería de 12 ohmios. Nos da 2 amperios. Quiere decir que la intensidad número 3 es de 2 amperios. Intensidad número 1, 6 amperios. Intensidad número 2, 4 amperios. E intensidad número 3 de 2 amperios.